Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos concluyendo como una síntesis este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Hemos concluido los 28 capítulos con los versículos correspondientes, ¿verdad?, de cada uno de estos capítulos de Hechos de los Apóstoles. Nosotros, como un cierre, estamos procurando recordar algunas palabras claves, algunos hechos claves, sobre todo dentro de la característica teológica que encontramos en Lucas, sobre todo en el relato. Recordamos que el autor del libro de Hechos de los Apóstoles es el mismo autor también del Evangelio, decíamos, de San Lucas. Entonces, tomo 1, tomo 2. Este estilo, recordemos que es un estilo helenístico, así le decimos, helenístico griego, pero con la influencia que ya tiene también con las otras culturas. Por eso le llamamos heleno. Lo helenístico es cuando se da ya la influencia de otras culturas dentro de la misma cultura patrón, digamos, en este caso el griego, que recibe la influencia tanto de la cultura hebrea o de la cultura pagana o la cultura latina o la cultura de los otros pueblos. Hay un profundo interés, queridos amigos, por la historia, también por los viajes y los discursos misioneros. Recordemos estos tres elementos. El aspecto histórico, un profundo interés de Lucas, del autor sagrado, en narrarnos lo que va sucediendo. Por eso hablamos un poco de historia, a pesar de que aquí encontramos dentro de la historia mucho interés teológico, ¿verdad? Luego también, en cuanto a los viajes, todos los lugares que va recorriendo Lucas, y Pablo, en este caso, Lucas, que le va acompañando. En un momento hay un silencio. ¿Silencio en qué sentido? Que no aparece el famoso nosotros. Hay un momento en el cual se une, parece, y nosotros, y nosotros, y nosotros, ¿verdad? Entonces, los grandes estudiosos sobre Hechos de los Apóstoles y los escritos paulinos o los escritos lucanos nos hablan de que en ese momento se está insertando al grupo San Lucas, que luego él mismo se hará vamos a decir así, el secretario que va escuchando a Pablo y que va narrando sus viajes y su teología. Y por lo tanto, también hay mucho interés sobre los discursos misioneros. Ave Pablo, entonces, no puede hoy. Hay de mí si no evangelizar. O vea lo ella cañan de Lucas lleva, insiste, va mostrando el interés sobre estos discursos misioneros. Cuando encontramos dentro de la teología paulina, por una parte, pero sobre todo San Lucas, ya que estamos hablando de Lucas como el autor de estos dos libros, la gran necesidad de
indicarnos que el accionar de Dios es el Dios Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, el Neuma Hagion, que quiere decir el Espíritu Santo, como el protagonista de toda esta misión. Recuerden que Jesús mismo dice y deja bien claro, yo les enviaré al Espíritu Santo. Por lo tanto, también aquí dentro de la teología y la característica paulina, pero en San Lucas es el protagonismo de los marginados, de las mujeres, de los pobres y extranjeros. Repetimos esto porque es muy importante, ¿verdad? Los marginados siempre son tenidos en cuenta, son ellos quienes se acercan a Jesús y también la misión que se realiza hacia ellos, las mujeres, los pobres y los extranjeros. Y el fuerte sentido también de unidad entre Jerusalén y Roma. Incluso Pablo aquí, cuando ve la necesidad de los marginados, de los pobres de Jerusalén, él organiza entre los cristianos más pudientes, que eran los griegos. Recordemos que el Imperio Romano, teniendo aquí a la Grecia también, que está bajo todo ese dominio del Imperio Romano, era un lugar donde la economía estaba muy bien. Eran puertos que tenían mucha afluencia y por lo tanto el comercio, y también los griegos de por sí, que tienen una característica muy interesante como hombres de comercio. Y entonces hay una unidad ante la necesidad. Imboria Juña de la Pichacuera hace una colecta, mostrando también de esta manera entre Jerusalén y Roma la expansión, la universalidad del Evangelio. Enteroetea y cuana, enteroetea un hendúana peñan de yara ñe, vaya va peñan de yara ye cualcara, vaya va peñan de yara o manifestaja y peja moñe ema en el Antiguo Testamento, Tanakh, tanto la Torá, los profetas, Nevi'im y sobre todo los libros sapienciales, que ahora se realizan en la persona de Jesucristo. Hemos dicho varias veces que una de las características esenciales de Lucas era la característica, ¿verdad?, parenética. La parenética es consecuencial. Es decir, en la medida en que se añandú aikua y acepto a Jesucristo en mi vida, llegó entonces la serecoe oñe punuta oiko oyapo, así como el Señor me pide en su evangelio. Eso quiere decir parenético. Vivir como consecuencia de lo que el evangelio ha tocado y ha transformado mi existir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Sáname, Señor, bendíceme, Señor, ven sana con tu amor, abraza mi dolor, sana mi infancia, restaura mis recuerdos, libera mis tristezas y lléname de ti. Sáname, Señor, restáurame, mi Dios, renuévame, Señor, con tu bendición. Sáname, Jesús, sóplame, Jesús, renuévame, Jesús, quiero ser como tú.
Mírame, Señor, escúchame, Señor, ven, sáname, Señor, restáurame, Señor, sáname, Señor, restáurame, mi Dios, renuévame, Señor, con tu bendición, sáname, Jesús, sóplame, Jesús, renuévame, Jesús, quiero ser como tú. Sáname, restáurame, renuévame, bendíceme. Sáname, restáurame, renuévame, bendíceme. Sáname, Señor, restáurame, mi Dios, renuévame, Señor, con tu bendición. Sáname, Jesús, sóplame, Jesús, renuévame, Jesús, quiero ser como tú. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Bástate mi gracia. Qué difícil es aceptar la debilidad. Nos sentimos rotos, frágiles, insuficientes. Pero es justo ahí, en lo que no podemos controlar, donde Dios nos susurra: mi gracia es suficiente para ti. No siempre llega la respuesta que esperamos, pero si llega su presencia, y con ella la certeza de que no caminamos solos. Cuando ya no quedan fuerzas, su poder comienza a obrar con más fuerza. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 9. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo soy la luz del mundo,
no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la Espíritu Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos concluyendo esta teología tan interesante con las características paulinas presentes en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Ñande Yeicuamaguri, Pablo mismo en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14, él decía un saludo de Lucas, nuestro querido médico. Y bueno, es el que le acompaña. Posiblemente Lucas se convierte en uno de estos viajes, o en Dura de Pablo, le interesó, que el conocimiento de Jesucristo no es simplemente conocer a Jesús como persona, ¿verdad? Sino que vamos mucho más allá todavía. Sino que esta persona, Jesús de Nazaret, Yeshua, Salvador, salvación, Mesías, ungido, el que cumple, ¿qué es lo que cumple? Lo que cumple lo que el Padre, es decir, Dios había prometido para con su pueblo. Ahora nosotros lo vemos y entendemos, ¿saben cómo, queridos hermanos? Escuchando y entendiendo su evangelio. Escuchando y entendiendo su evangelio. Halañandeñas en uno, porque Shema Israel, Shema quiere decir obedecer. Entonces, el conocimiento de Jesucristo, la secuela, Christi, quiere decir escuchar los mandamientos del Señor, las bienaventuranzas, el evangelio, la buena noticia que trae Jesús. ¿Y en qué consiste? Si vamos a hacer una síntesis de eso, y Lucas nos muestra aquí en Hechos de los Apóstoles, es la construcción del reino de Dios. Pero más upeo yapota con añande yapota. Upeare que los yacañande en este libro tan lindo. De hecho, los apóstoles venían de Yaro, Homa y Vágabe. Algo anya puita ñande. Ñande ko anya pero anya puita so ñamba apoya ya pojan guaisha. Un mundo justo, un mundo honesto, un mundo bueno. La ñandena ya pues no va viendo ya como ahí. La ñande corrupto, la ñande mondano, etcétera, etcétera. Siempre tendremos pobres, tendremos corrupción, tendremos cosas negativas en nuestra vida, queridos hermanos, si nosotros no hacemos justamente lo que hemos conocido de Jesucristo. Y conocer a Jesucristo quiere decir conocer sus bienaventuranzas, los mandamientos del Señor, ponerlo en práctica. Hechos de los apóstoles. Upeaina la teología, upeala, oya caseñan, deja peala mombe useñan, de hombo asañan de San Lucas. Y entonces, características paulinas esenciales que están presentes en este libro, Hechos de los Apóstoles, permea prácticamente los 28 capítulos, hasta el último versículo, que es el versículo 31, Opaoya lleva diciendo que nadie le estorbaba y que este evangelio es para toda la universalidad. Pablo que sigue a Shammai que habla de un evangelio, un Dios que viene para todos. Entonces llamamos a la vieja y cualquiera ¿verdad? Y Lucas, escuchando a Pablo, está transmitiendo eso, que también ha recibido desde una formación de Gamaliel el universalismo, la universalidad. Lucas es el evangelista de la universalidad. Y entonces, tanto desde el 9, especialmente desde el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, Pablo se convierte en la figura central de este libro, Hechos de los Apóstoles. Y lo primero que enfoca aquí Lucas, mirando y escuchando la teología paulina, es la justificación por la fe. Justificación por la fe. Ese yo que fuera. Justificar por la fe quiere decir, tu uveñan de yarare y gatujanguansha, reguero viarire, jareicuarire. El evangelio de Jesucristo, entonces, ahora poner en práctica los mandamientos del Señor. Ñandego ña cambiata ña transformata la ñanderecobe en la medida en que primero, ahí está. Justificación de la fe quiere decir, eso quiere decir fe. Fe quiere decir creer, y creer quiere decir y eso quiere decir elemento parenético.
se dan cuenta que la fe no queda entonces en simple lalareia lleva, sino que en una praxis. Praxis en griego quiere decir la práctica, ñamoí en práctica. Hechos de los Apóstoles. Y este es el camino exclusivo que nos muestra Lucas, por lo menos en su teología, como camino de salvación. Después también hay otra característica que encontramos en Pablo, que es esencial, que es la misión a los gentiles. Esto en griego nosotros decíamos ethne, ¿verdad? Ethne es una clara visión universalista. En todo momento insistimos en la universalidad del Evangelio de Lucas, pero Lucas lo aprende de Pablo. Pablo es el que se lanza. ¿Se acuerdan que la figura teológica judía era la del pueblo elegido? Y sobre todo desde Hillel. Hillel tiene una escuela que insiste mucho en el aspecto más bien ñandela pueblo elegido. A la pueblo elegido, pero bebé acuerda oñe en botejo bita ñande la pueblo elegido. Haya betado bebé. Que es una interpretación desde Abraham. A través de ti se bendecirán todas las naciones, ella lleva. Pero Hillel entiende que somos nosotros, el pueblo elegido, allá beta ave. ñandé, y que los otros entonces vengan a nosotros en todo caso. A Pablo Gatuje y no, desde Gamaliel, desde la escuela de Shammai, él dice no, nosotros somos el pueblo elegido, pero nosotros estamos llamados por Dios a salir, a dar la universalidad, a dar la buena noticia, es decir, la fuerza para construir el reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Hay en el cielo un jardín de rosas de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín, es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, madre mía. En el cielo un jardín de rosas de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín, es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, madre mía. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro. Celestial, oh Señora mía, vengo con gran emoción. Qué precioso día al contemplar tu grandeza, al percibir tu hermosura, todo mi ser se estremece. Madre bella, Virgen pura, dulce misterio de amor, en tu jardín de dulzura, mística rosa,
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este evangelio de Lucas en realidad, pero que tiene dos tomos. Por una parte es la vida, las obras de Jesús, por otra parte nos habla de su teología, es decir, Hechos de los Apóstoles. Esa teología que tiene que ser puesta en práctica, praxis, hechos. Y bueno, decíamos que la influencia de esta teología de Pablo en los escritos de Lucas, porque él es su secretario, digamos así, os enduña convertir gracias a la predicación de Pablo. Eso es lo que nos dice la tradición de un estudio bíblico. En Colosenses 4:14 escuchamos del saludo que envía Pablo, y también a través de Pablo dice que Lucas envía sus saludos también a toda la comunidad. Y él dice, nuestro querido médico, le pone una característica. Y bueno, aquí, queridos amigos, otra de las características que Lucas va a insistir y va a subrayar mucho es sobre la misión. Y eso encontramos luego, ¿desde dónde? Y lo encontramos desde hechos bien concretos que hace Jesús, por ejemplo, en el capítulo 10 de su propio evangelio, del primer tomo. Un Jesús que envía a 72, de dos en dos, la misión. Recuerden que yo les envío como ovejas en medio de lobos. Entren en las ciudades, saluden, no se queden por el camino, no lleven alforja, no lleven, en fin, todas las teologías acumuladas, pero en una misión. Vea la famosa ñande Papa Francisco, que insistía bueno, esto que tenemos que hacer nosotros como misión es la iglesia en salida. Diga, tú y la llavuita, de dos en dos quiere decir la comunidad. Entonces, hay una misión hacia los gentiles, hay una misión hacia el Dené, con esa clara visión de que es un evangelio universal, entero que te abenguana. Y por lo tanto, queridos amigos, porque es universal, aquí entramos en esta teología de la gracia. La gracia, charis, significa, por una parte, el testimonio, y por otra parte quiere decir también, queridos amigos, un testimonio que nos lleva incluso hasta el martirio. Pero el martirio, ¿qué quiere decir? El sufrimiento. La cruz gloriosa de Pablo te hace entender que pasa por esa cruz del Viernes Santo, es decir, un Cristo que muere por nuestra salvación, un Cristo que sufre por nosotros, un Cristo que padece, muere, pero que luego resucitará. Vana sería, Pablo, si es que yo simplemente me quedo en la muerte de cruz. La muerte de cruz es el sufrimiento, es el paso, es un camino que no podemos ladear, diga tú y la ya ella, porque la vida cristiana quiere decir renuncia, o pegango la de curusujina, quiere decir que tenemos que dejar todo lo que es nepoveibismo, tenemos que dejar todo lo que es corrupción, tenemos que dejar todo lo que es la semaletín la se correspondea, se pea porque afirman de pea que amoa, ya era la coima, humía si yo que cuera la yagüere conoñande, anila ñeimo, a ti que estamos en la vida cristiana. No estamos en la vida cristiana, no estamos en la vida cristiana. No sé si somos claros, o mejor dicho, no sé si llegamos a entender el evangelio. La teología de la gracia es el charis, es la caridad, viene a ser después para nosotros nuestra traducción.
Pero va ese la caridad, ya es sana, va la caridad, va ese. Ya lee por 1 Corintios capítulo 13 hasta el final, todo el capítulo 13 que te va a hablar, que es justamente dejar todo egoísmo, dejar todo aprenderse por las cosas superficiales y por las cosas que al final de cuentas no permiten hacer una organización de la comunidad, no nos permiten organizarnos. Entre los pilares esenciales que la Biblia nos presenta y nos da están 3 trípodes, por eso podemos decir, la tierra, la descendencia y la monarquía, 3 cosas esenciales. Y la monarquía quiere decir organización. Ñañe organizar, hay gatos anguaya, lleva la ya poco, ñane comunidad, el reino de Dios. Y por eso ahí está la teología de la gracia. La gracia quiere decir, peñan de yara o meñan baiteñan de la o meñan de la tierra prometida, o meñan de la descendencia, es decir, el ser elegidos por Dios, porque ñane vamos a con la capacidad de entender cómo Él se ha manifestado. ¿Para qué? Para llegar a una monarquía. Monarquía dice organización. Ñaño organiza por agua. Ani la ñan de Mondá, ni la ñan de Pocane, ni la ñan de Yapú, ni la Yayapola y Bahía lleva. Sino que podamos llegar a construir el reino de Dios. Pero vean, en la Jaris, caridad. Caridad quiere decir, queridos hermanos, entender, abrir los ojos y darse cuenta de que nosotros vivimos en comunidad. El egoísmo es lo que nos destruye a todos. El egoísmo es lo que lleva a la bancarrota a una familia, a nuestra propia vida de existencia y sobre todo a una nación, a un país, a una comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hemos estado viendo la historia de Jesús, como se cuenta en el Evangelio de Lucas. Empieza con la llegada de un rey improbable, nacido en circunstancias pobres y humildes. Luego, vemos a Jesús como el maestro profeta. Él pasaba a través de Israel llamando al pueblo a vivir de manera radical, donde los enemigos se hacen amigos, los pobres son cuidados, donde las personas encuentran perdón por sus fracasos. Él iba de ciudad en ciudad, invitando a la gente a seguirle y a vivir bajo el gobierno de Dios de una manera completamente diferente. Mientras hacía muchas señales y maravillas, muchos israelitas empezaron a tener esperanza de que Él liberaría a Israel de los romanos y establecería un nuevo reino de paz y justicia. En resumen, que Él traería el reino de Dios. Ahora, los líderes religiosos de aquel día también estaban esperando el reino de Dios, pero para ellos, el mensaje de Jesús era una amenaza. Sí, ellos esperaban ganar poder y prestigio cuando todo esto sucediera. Pero Jesús dijo que el reino de Dios pertenecía a los pobres, a los rechazados, y que el verdadero poder es servir a otros en amor. Este conflicto se intensificó cuando Jesús, mientras estaba en Jerusalén, interrumpió los sacrificios del templo y llamó a los líderes de Israel un grupo de rebeldes. Así que arrestaron a Jesús y lo acusaron de ser un rey rebelde delante de las autoridades romanas. Él fue entregado para ser ejecutado, aunque era inocente, pero luego fue sacado de la ciudad y condenado a muerte con acusaciones falsas. Esto nos lleva a la sección final del Evangelio de Lucas. Había un líder religioso llamado José, quien se oponía a la ejecución de Jesús y pidió que su cuerpo le fuera entregado para poder sepultar a Jesús en una tumba cercana. Luego, un par de días después, algunas mujeres que habían seguido a Jesús vinieron a visitar la tumba y la encontraron abierta y vacía.
Se encontraron con estas figuras misteriosas que les dijeron que Jesús había resucitado de los muertos. Así que ellas huyeron aterrorizadas y nadie creyó lo que reportaron. O sea, él no puede estar vivo. Todos lo vieron morir. Ahora, justo afuera de Jerusalén, había un par de seguidores de Jesús que estaban saliendo de la ciudad, viajando en el camino a una ciudad llamada Emaús. Y ellos estaban tristes y confundidos por todo lo que acababa de pasar. Luego Jesús se aparece caminando junto a ellos, pero ellos no saben que es él. Sí, eso es extraño. ¿Por qué no podían reconocerlo? Es extraño, pero una imagen realmente importante para Lucas. Ellos, por alguna razón, están ciegos a Jesús. Así que Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando? Y ellos se empiezan a contarle acerca de Jesús, un poderoso profeta que ellos esperaban rescataría a Israel. Pero en lugar de eso, fue ejecutado. Algunas mujeres dicen que está vivo, lo que es una locura. Esto es demasiado. Nos vamos a casa. Así que Jesús intenta explicarles que esto es a lo que las escrituras judías habían estado apuntando todo el tiempo. Que Israel necesitaba un rey que sufriría y moriría como un rebelde, a favor de los que en realidad son rebeldes. Y que él sería vindicado por su resurrección para que pudiera darle vida verdadera a aquellos que la recibieran. Pero esto todavía no tiene sentido, y están más confundidos que nunca. Lo que nos lleva a la escena cuando ellos se sientan a comer con Jesús. Él toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da, justo como lo hizo en la última cena. Claro, esta es la imagen de su cuerpo quebrantado, su muerte en la cruz. Y es cuando toman el pan que ha sido partido, que sus ojos son abiertos para ver a Jesús, y él desaparece. Y la escena termina. Esta es una historia acerca de cómo es difícil ver a Jesús por quien Él realmente es. Sí, esto es brillante. Quiero decir, ¿cómo pudo el poder real de Dios y su amor ser revelado a través de la vergonzosa ejecución de este hombre? ¿Cómo puede un hombre humilde convertirse en el rey del mundo a través de la debilidad y el autosacrificio? Esto es muy difícil de ver, pero este es el mensaje del Evangelio de Lucas. Requiere la transformación de tu imaginación para verlo y abrazar este reino completamente diferente de Jesús. El Evangelio de Lucas termina con Jesús y todos sus discípulos juntos en otra comida. Y todos están asombrados por su cuerpo resucitado. Quiero decir, Él sigue siendo humano, pero es mucho más. Sí, Él ha pasado a través de la muerte y salió al otro lado, una pieza de la nueva creación que caminaba y hablaba. Y luego Jesús les dice que Él les dará el mismo poder divino que lo sostuvo a Él, para que ellos puedan ir y compartir las buenas nuevas del reino de Dios con otras personas. Después de eso, Lucas nos dice que Jesús fue llevado al cielo, lo que es una salida genial y todo, pero ¿por qué desaparecer en el cielo? En el Antiguo Testamento, los cielos son el lugar del trono de Dios. Están por sobre todo. Así que esta es la manera de Lucas de mostrarnos que Jesús ha sido entronado como el Rey divino de todo el mundo. Sus seguidores se quedan en Jerusalén, adorando a Dios y Jesús, esperando por este nuevo poder. Y aquí es donde el Evangelio termina. Ahora Lucas escribirá acerca de cómo reciben este poder y llevan las noticias por todo el mundo. Y de esto se trata su segundo volumen, el libro. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida.
Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con esa finalización, estamos haciendo una síntesis. Ya bueno, mandó ayer mi lleva hecho los apóstoles, va a ya estudiar cuen, va a la ñame eva cuen, va a la heiseba cuen de todo este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, de los 28 capítulos ya mañana de cuen ya echaba cuen. Aquí, queridos amigos, encontramos que Hechos de los Apóstoles, en griego justamente se dice praxis, acción, práctica. El primer libro pues era el Evangelio, el anuncio, el querigma. Y en el segundo, después de que Jesús suba al cielo, por eso es que el capítulo 24 del Evangelio de Lucas nos presenta la partida de Jesús. Chau, chau, bye, bye, ajama. Pero con la praxis, práctica, hechos de los apóstoles. Upeyo lao las eras en la Hechos de los Apóstoles. Y por lo tanto, aquí en todo este libro se va a narrar el camino que nosotros tenemos que hacer como un trabajo como seguidores de Jesucristo. Praxis, seguimiento, pero siempre con la presencia del Espíritu Santo. Yo les enviaré al Espíritu Santo, pero antes de que Jesús parta al cielo, antes de que Jesús abandone su condición humana, terrena, y se vuelva a reencontrar con el Padre, es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero ahí, ambutameme, o utapende quieren el Espíritu Santo. Por lo tanto, Hechos es el Evangelio del Espíritu y de la Iglesia. Añadiendo que porque son dos terminologías que tenemos que entender, porque son terminologías teológicas, theos, logos, que nos hace entender lo que Dios quiere. Esa es la teología. Entonces, dice que este evangelio es un evangelio del Espíritu. ¿Por qué? Porque el hecho de enviar Dios mismo, porque es siempre el mismo Dios, pero ahora como Espíritu Santo, quiere decir que es peñan de yara petumarangatula con anga o izquieta ajina peñan de pepe. La fuerza del Espíritu, el ruaj del Espíritu de Dios, entonces, si entendemos así, si entendemos que es el neuma, que es el Espíritu el que trabaja en el hombre, así nosotros entendemos que vamos a comenzar a ofrecer lo mejor de nosotros por la presencia del Espíritu en nuestra vida, mediante el trabajo del Espíritu Santo. Herodes después, o mejor dicho, Hechos de los Apóstoles después, el Evangelio del Espíritu en este sentido. Es el que te va a empujar. Es la praxis, pero la praxis de ese Espíritu que se encarna ¿dónde? En la comunidad, en el seguidor de Jesucristo, seguidores del Señor. Pero luego también dice de la Iglesia. Hamba ere la ñande yara abe ñande que es de la Iglesia. Por una parte te habla del Espíritu y por otra parte te habla de la Eclesia. Y te habla de la Eclesia porque
Eclesia quiere decir Atiguazú. Y eclesia quiere decir comunidad. Eclesia quiere decir cada uno de nosotros. Mooye cualcata mooñe manifestata la fuerza del Espíritu del Señor en nosotros, en nosotros. Es una teología magnífica, queridos amigos. Upeago la Luca oñeende de los 3 tiempos, 3 momentos importantes. El momento del Padre, que es todo el Antiguo Testamento, Tanakh. Todo el momento de la redención, de Dios Hijo, Jesucristo, encarnado dentro de nuestra historia. Y luego tenemos, queridos hermanos, este momento, Hechos de los Apóstoles, Hechos, praxis, ¿de quién? De la secuela Christi, de lo que le seguimos al Señor. Coan entonces ñandela ya pues una peña de yara o yapoecue, y devolver al mundo lo que Dios había creado, pero dentro de su bondad y dentro de su infinita misericordia. Esa bondad que tiene que caracterizar al hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces la praxis la vamos a tener que tomar nosotros, pero animados y fortalecidos con la fuerza del Espíritu Santo. Hecho después el Evangelio del Espíritu y de la Iglesia. Lo que engancha los 2 libros es la resurrección de Jesús. Entonces aquí tenemos, al final de todo tenemos la resurrección. Se dan cuenta que está muy bien pensada la teología lucana. Entonces Jesús, que padece, muere, resucita. Al resucitar, queridos amigos, también, como los padres de la iglesia decían, resucita para subir al cielo, a pegar las lucas y añadir. Pero la resurrección es el enganche, porque después, Hechos de los Apóstoles, cuando comienza el capítulo 1, vuelve a tomar la ascensión de Jesús al cielo. Pero antes de hablarte, te hace toda una introducción, querido Teófilo, yo te escribo, pero te escribo desde la experiencia de la resurrección. Y te vuelve a recordar que Jesús sube al cielo. Aquí entonces está el enganche especial y fundamental que encontramos en este libro. Queridos hermanos, me estoy despidiendo de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.